Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. Los motores zumbaban casi inaudiblemente mientras bajaban el ataúd de Paula a la tierra. Los dolientes arrojaron rosas sobre el féretro mientras descendía. Luego cada uno partió después de mostrarme que aún estaban conmigo a su manera, un abrazo lloroso, un firme apretón de manos, un suave apretón de mi antebrazo. Finalmente, solo quedaron unos pocos, mi hijo, Will, mi hija, Jenny, mi mejor amigo desde hace 30 años. Aaron, su esposa desde hace 24 años, Becca. Mis hijos lloraban como lo hacen los niños, sintiendo por primera vez esa confusión dolorosa que la vida finalmente nos impone. La que sentimos cuando un punto de referencia que siempre ha estado allí desaparece de repente para siempre. Pero los niños no saben cómo es tener a alguien entrar en su vida, cambiarla por completo y luego irse demasiado pronto. El dolor no es menor, pero es diferente. Uno se espera, solo es parte de crecer. El otro esperamos evitarlo a toda costa. Becca y yo ambos lo sentimos ese día. Becca había sido la mejor amiga de mi esposa durante casi tanto tiempo como lo había sido Aaron para mí. Aaron y yo nos conocimos en la escuela secundaria. Becca y Paula compartieron habitación en la universidad. Paula y yo salíamos en ese entonces, y Becca y Aaron se conocieron como resultado. Los cuatro nos habíamos apoyado mutuamente en todos los altibajos de nuestras vidas adultas. Sabía que Aaron también estaba de duelo, aunque nunca había estado tan cerca de Paula como Becca. No hasta el final, de todos modos. Becca nunca había estado tan cerca de mí como Aaron, y ella y yo nunca lo seríamos ahora. Él lloraba por mi dolor, creo, como lo haría un amigo. Sabía que él lloraba por el dolor de su esposa, como yo lo haría si nuestras posiciones se invirtieran. Pero luego, supe que nuestras posiciones nunca podrían haberse invertido realmente. Éramos demasiado diferentes, aunque nunca lo había admitido completamente hasta hace poco. Mis hijos me abrazaron fuertemente, luego murmuraron unas pocas palabras sobre regresar a casa a empacar. Paula había fallecido en medio del semestre universitario, y Jenny necesitaba regresar a la escuela antes de quedarse rezagada. Will había comenzado su nuevo trabajo recientemente, y ya había superado su asignación de tiempo libre remunerado. Besé a mi hija en la mejilla y les dije adiós a ambos. Me ofrecieron llevarme, pero me excusé, eligiendo en su lugar quedarme un poco más con sus padrinos. Una vez que mis hijos estuvieron fuera del alcance del oído, me volví hacia Becca. Ella me atrajo hacia ella para abrazarme y me besó en la mejilla, susurrando, «Lo siento mucho, Frank. Ella te amaba tanto, y sé que la amabas más que, bueno, más que cualquier cosa». Becca se atragantó en la última parte, sabiendo que había dicho algo hiriente sin querer. Había amado a mi esposa, tal vez demasiado. Asentí con la cabeza y me alejé, dejando a la amiga más cercana de Paula con una expresión avergonzada y arrepentida en su rostro. Luego, Aaron se acercó a mí, con los brazos abiertos, pero lo aparté mientras me preparaba para irme. Me miró con confusión. «¿Frank?» Luego, de nuevo, más lastimosamente, «¿Frank?» «Vamos, amigo, ¿qué pasa?» Se detuvo, su expresión retorciéndose con comprensión dolorosa y algo parecido a la traición. En cualquier otro día, podría haberme reído. «Frank, amigo, por favor, no te vayas. Hablemos, hombre. Podemos superar esto». Caminé unos metros más antes de mirar por encima del hombro. «Nunca quiero volver a ver a ninguno de ustedes, nunca». Aaron dio un paso, pero su esposa puso una mano en su antebrazo, deteniéndolo con un toque suave. Un poco tarde para eso ahora, pensé amargamente. Aún así, Paula la había amado. «Lo siento por tu pérdida, Becca». Ella asintió, una fina arruga marcando su rostro. «Mi ex mejor amigo me llamó por última vez, casi suplicando, Frank». Ahora los tres sentíamos el mismo dolor. Ese conocimiento cruel y arduamente ganado de un amor encontrado y luego perdido. Pero de todos nosotros, solo yo me había preparado para su plena extensión. 6 meses después. La muerte de mi esposa había afectado gravemente a Jenny, pero aún así logró graduarse magna cum laude. Sabía que Paula habría estado radiante de orgullo. Sus padrinos también lo estaban, aunque solo los vi a lo lejos en su graduación. Becca y Aaron habían elegido un estilo de vida intencionalmente sin hijos. Y nuestros hijos eran lo más parecido a un hijo e hija que tendrían. Mis antiguos amigos no habían accedido a mis deseos después del funeral, especialmente Aaron, quien había intentado numerosas veces ponerse en contacto conmigo. En su graduación, sin embargo, logré mantenerme alejado de ellos. Jenny lo notó, pero solo le dije que habíamos tenido una pelea, y que no necesitaba preocuparse por eso. Insistió e insistió, hasta que le dije sin rodeos que no lo discutiría y que no había posibilidad de reconciliación. Debería haber sabido que eso solo la animaría a meterse. Mi hija tenía mucho de su mamá. Aún así, cuando entré al apartamento de Jenny un par de meses después, y vi a mi ex mejor amigo y su esposa sentados allí, no pude evitar soltar, ¿qué demonios? Los ojos de mi hija se abrieron de par en par ante la palabrota. Casi nunca maldecía delante de mis hijos.
Papá. Me volví hacia ella, te dije que no quería hablar con ellos. Aaron y Becca comenzaron a hablar al mismo tiempo. Frank, por favor, amigo, no. Gruñí, no me jodan con amigo, maldito hijo de perra. Papá. Mis ojos volvieron rápidamente hacia mi hija. Te dije que nunca quería volver a hablar con ellos. No puedo creer que me hayas emboscado así. Becca dijo, Frank, por favor, te rogamos. Aaron quiso decir pero luego se corrigió, los dos te hemos extrañado mucho. No los he extrañado, para nada. Frank, vamos, eso no es cierto. Jenny nos dijo que has estado solo en casa todo este tiempo, y... ¿Has estado espiando para ellos? No, papá. No, por supuesto que no. Pero estoy preocupada por ti. Los cuatro solían salir juntos todo el tiempo. Mira, el tío Aaron y la tía Becca estaban constantemente en nuestra casa cuando yo era pequeña. Sí, bueno, todos cometemos errores. Señalé con un dedo a mis antiguos amigos. Toma esto como una lección, Jenny, ten cuidado en quien confías. Algunas personas solo están esperando apuñalarte por la espalda. No sabes lo que me hicieron. Jenny se abrazó a sí misma, frotándose un brazo y mirando hacia otro lado, avergonzada. Lo entiendo, papá. Tía Becca me contó sobre lo que hiciste por mamá. Sobre lo que ustedes tres hicieron por ella. Mi mandíbula se quedó abierta mientras luchaba por encontrar mi voz. Entiendo lo herido que debes estar. Temblaba de rabia, tratando de no gritarle en la cara y solo teniendo éxito parcialmente. No tienes ni idea de lo herido que estoy, tú. Me contuve de decir mocosa que estaba en la punta de mi lengua, en lugar de eso, dirigí mi ira hacia su madrina con un gruñido. Pedí una sola cosa, Becca, una, jodida, cosa. Te pedí que no le dijeras a nadie sobre lo que pasó, y ni siquiera pudiste hacer eso. Dios, maldita mujerzuela. Siempre tuviste problemas para mantener las piernas cerradas cuando éramos niños. Así que supongo que no debería sorprenderme que no puedas cerrar la boca tampoco. Aaron se levantó. Oye, mira lo que dices a mí. ¿A qué? ¿A la mujerzuela que enviaste para consolarme mientras tenías sexo con mi esposa? Dio un paso hacia mí. Hazlo, idiota. Dame una excusa legal, para golpearte. Eso lo detuvo. No porque tuviera miedo de mí, per se, Aaron nunca ha sido un cobarde físico. Uno moral, sí, pero no físico. Pero también es abogado, y las palabras excusa legal actuaron como un cubo de agua fría sobre su cabeza. Ojalá no las hubiera dicho, habría sido bueno golpearle la cara, pero no valía la pena ir a la cárcel por ello. Probablemente, de todos modos era lo mejor, un neurocirujano no puede permitirse dañar sus manos. Sí, eso pensé. Lo suficientemente valiente como para hacerle una insinuación a mi esposa moribunda, pero no lo suficientemente valiente como para defender a la tuya cuando las cosas se ponen difíciles. Miré fijamente a Becca. Pero tampoco es como si él supiera toda la historia, ¿verdad? La mejor amiga de Paula se congeló. Frank, por favor. No tienes derecho a pedirme nada, tú comenzaste todo esto. Mi mirada se desvió hacia Jenny por un momento. ¿Le has dicho a alguien más? Papá, no, por supuesto que no, puedes confiar en mí. No pude evitar resoplar ante eso, y ella frunció el ceño petulantemente en respuesta, antes de murmurar. Sé que no he sido genial con los secretos en el pasado, cuando era niña, pero... Jenny, suspiré, por amor a Dios. Ni siquiera pudiste mantener en secreto la fiesta sorpresa de cumpleaños de mamá por una semana. Y eso fue hace 2 años, ya no eras una niña. No es. Sacudiendo la cabeza, volví a mirar a Becca. En serio, fuiste a ella, a mi maravillosa, dulce, libro abierto de hija. ¿Y le contaste este horrible secreto sobre mí, sobre mi difunta esposa, sobre su madre, por Dios? Se lo contaste, sabiendo quién es ella y cómo es. Sabiendo que no hay forma de que pueda mantenerlo en secreto ni por una milésima de segundo, y... Oye. Ignoré la protesta de mi hija. Entonces, sí, recibes exactamente la misma cortesía que me diste, ninguna. Abriste esta lata de gusanos, ahora puedes joderte con ellos. El miedo parpadeó en el rostro de Becca. La expresión de Jenny se congeló en algún lugar entre la ira y la confusión. Supongo que la primera vino de mi desprecio hacia ella. Y la última de una lenta realización de que quizás la tía Jenny no le había contado todo. Aaron parecía sorprendido por mis palabras. Pero aún más sorprendido cuando lo aparté y me dejé caer en una silla de Ikea, dejándolos a él, a su esposa y a mi hija para elegir entre un futón de origen similar y un sillón de frijol con cinta adhesiva. Jenny, siendo la buena anfitriona, optó por este último, dejando a sus padrinos la opción marginalmente más agradable. Después de que se sentaron, me crují el cuello. Entonces, ¿por qué no empezamos escuchando lo que ella te ha dicho, Jenny? Aaron intervino. Frank, yo fui quien le contó la historia. Me llamó preocupada por ti, y bueno, no lo entiendo. En serio, hombre, no lo entiendo para nada.
Hasta el funeral, las cosas estaban bien y... Ja. Siempre podía hacerme reír. Las cosas no estaban bien, para nada. Pero al menos eso explica un par de cosas. Por un lado, porque Jenny no los ha echado a ambos de aquí a patadas. Porque lo haría si supiera la verdad, ¿verdad, Becca? La esposa de Aaron abrió la boca para hablar, pero negué con la cabeza. Solo dime lo que sabes, Jenny, o lo que crees que sabes. Mi hija miró entre los tres, luego comenzó lentamente. Sé que mamá estaba enferma de cáncer. Quiero decir, estuve allí al final durante un tiempo, ¿y vi? Se limpió un ojo con un pañuelo. El tío Aaron me dijo que tenía una lista de deseos, y tú la ayudaste a cumplir la mayoría. Pero había un ítem que tenía en ella, que ella nunca había estado con nadie más que contigo, y eso la molestaba. Te dijo que quería estar con alguien y... Sentí como se me enroscaba el labio en un gruñido, ya no tenía que ocultar mi ira, y no lo hice. Papá, sé que estás sufriendo, pero simplemente creo que es tan hermoso. Tan amoroso, dejarla tener esa fantasía, incluso si te dolía. Y ocultarle que te dolía a ti también. Sé que también le dolía a la tía Becca, ya que, bueno, ya sabes, ya que era con el tío Frank. Pero también sé que tú y ella, bueno, sus mejillas se pusieron rosadas, emparejaron las cosas. Así que no entiendo por qué estás tan enojado. El tío Aaron dice que tal vez tu ego está herido, pero yo no. El gruñido se convirtió en una risa áspera. ¿Es eso lo que crees, lo que te dijeron? Que todos nos sentamos juntos y decidimos tachar un ítem de su lista de deseos. Que colectivamente le dimos este regalo, y ahora, ¿qué? Porque Aaron era tan fenomenal en la cama o algo así. ¿Mi ego es lo que me está haciendo alejarlos? Ella lanzó una mirada a Becca, cuyos propios ojos se apartaron, luego miró a Aaron, quien le sonrió animadamente. Dios, qué idiota. Y qué imbécil, también, al parecer. Bueno, eso hacía dos de nosotros, supongo. Jenny tragó saliva, pero su voz aún salió chirriante, ¿no es así? No, no lo es. Tengo muchas mejores razones para estar enojado que esa, ¿verdad, Rebecca? Vi cómo giraban las ruedas detrás de sus ojos mientras intentaba formular una respuesta, pesando exactamente lo que podría y no podría decir, dada la presencia de mi hija en la habitación. Mala decisión, Becca, pensé. Empecemos con el hecho de que yo fui el último en ser incluido en esta pequeña discusión. Para cuando tu mamá vino a mí, junto con tus padrinos, ya se había decidido. La sonrisa de Aaron en la sala de audiencias decayó mientras seguía presionando. Pero retrocedamos más que eso. Sí, tu mamá tenía cáncer cerebral. Glioblastoma multiforme, para ser exactos. Sé que no hablamos demasiado sobre los detalles, porque no quería que tú, fruncí el ceño, y mi voz crujía un poco. Eres mi niña, quería protegerte de lo peor de todo esto. Porque he visto la progresión en mi práctica lo suficiente, sabía lo malo que iba a ser. ¿Y sabía? Saqué un pañuelo de mi bolsillo y me sequé los ojos. Paula siempre se reía de eso. Me llamaba un viejo por siempre llevar uno encima. El recuerdo me hizo sonreír brevemente, pero solo brevemente. Incluso desde mis rotaciones en urgencias en la escuela de medicina, sabía lo diferentes que pueden ser las personas cuando se dan cuenta de que están muriendo. Grandes tipos duros llorando por sus madres, esposas escupiendo veneno a sus maridos, padres decidiendo que lo que quieren hacer, con los últimos 3 meses de sus vidas, es alejarse lo más posible de sus hijos. Es peor con un tumor cerebral, y peor aún con algo tan agresivo como lo que tu mamá tenía. Entonces, bueno, entonces no es solo una cuestión de una epifanía casi mortal, es su cerebro funcionando mal. El tumor presiona en lugares donde no debería. Miré fijamente a mis antiguos amigos, y a veces destruye la capacidad de regular las emociones, controlar los impulsos. La frente de Jenny se frunció. Pero mamá, ella nunca actuó de manera diferente. Era simplemente mamá. Con una sonrisa triste, dije, eso es lo que queríamos que creyeras. Tu mamá y yo intentamos asegurarnos de que solo la vieras cuando estaba en su mejor momento o en su peor momento. Tan rápido como todo fue cerca del final, bueno, estabas en la universidad. Venías a casa a visitar, pero principalmente al principio, y luego, cuando estaba postrada en cama. Antes de que el tumor realmente la cambiara mucho, y luego cuando estaba tan visiblemente enferma que su comportamiento, bueno, no importaba. Estaba tan medicada al final que podía culpar los cambios en eso. Aunque no siempre podía mantenerlos alejados. ¿Recuerdas la Navidad, cómo se puso maníaca? Mi hija asintió lentamente, sí, pensamos, sabíamos que solo teníamos un poco más de tiempo juntas. Pensé que ella estaba tratando de experimentarlo al máximo, hacer que los recuerdos cuenten. Lo estaba, en cierta medida, pero también estaba empezando a perder el control. No sé si recuerdas cuánto bebía. Reí, o el ruido que hizo esa noche. Las mejillas de Jenny pasaron de rosadas a rojas brillantes. Normalmente,
Cuando ustedes niños nos visitaban, no hacíamos mucho, o al menos intentábamos ser discretos. Pero tu mamá ya había perdido el control necesario para entonces. Le di algo para calmarla un poco el resto del tiempo que estuviste en casa esa visita. Ella jadeó, ¿la drogaste? No la drogué, le ofrecí un sedante muy suave, y ella aceptó. Ambos queríamos que te acordaras de ella con cariño. No como la extraña que estaba dentro de su piel que yo tenía que ver mientras el tumor crecía. Ninguno de los dos quería eso para ti ni para tu hermano. Y nunca te lo habría contado si, sus padrinos se marchitaron bajo mi mirada, hubieran cumplido sus promesas. El tono de Aaron salió en algún lugar entre comprensivo y regaño. Como un padre tratando de hacer que su hijo confiese algo por lo que podría ser castigado. Frank, vamos, ella no cambió tanto. Quiero decir, al final, sí, pero no cuando, bueno, no cuando tuvimos nuestra cita. Tonterías, apenas estuviste cerca una vez que ella se enfermó. Siempre era Becca quien venía a visitar, no tú. Tú y yo salíamos, Paula y Becca salían. De vez en cuando, todos íbamos a hacer algo juntos en su lista de deseos, como hacer paracaidismo. Que no requería que interactuaras tanto con ella, pero eso era todo en cuanto a actividades grupales. Nunca has podido manejar estar cerca de personas enfermas. Recuerdo que viniste al hospital exactamente una vez cuando estaba haciendo mis rotaciones en urgencias. Y casi te desmayas. Becca lo sabía, ¿verdad? La esposa de Aaron apretó la mandíbula y se defendió con frialdad. No fue así. Sí, estaba enferma, pero, Dios, Frank, la tratabas como a una muñeca de porcelana. Paula quería salir y vivir al final, aprovechar el día, quería tener lo mejor que la vida pudiera ofrecer. Comidas, bebidas, bailes y sí, sexo. Y sin ofender, pero ambos eran vírgenes cuando se juntaron. Ella dijo que eras bueno, incluso genial, pero no es como si tuvieras algo con que compararlo. Resoplé de nuevo. Sí, a diferencia de ti, zorra. Ella rodó los ojos. Sí, Frank, tenía una amplia experiencia cuando me casé, al igual que Aaron. Y, sí, Paula, que Dios descanse su alma. Siempre fue un poco mojigata hasta el final, al igual que tú. Pero como dijiste, morirse cambia a las personas. La jodida audacia de esta mujer, pensé. ¿De verdad vas a intentar esto, conmigo sabiendo lo que sé? No puedes ser tan estúpida. Becca gruñó, ¿sabes lo que te dije, Frank? Eso no significa que sepas la verdad. Becca, el tono de Aaron oscilaba entre confundido y preocupado, ¿de qué estás hablando? Ella tomó la mano de él entre las suyas y suspiró. Yo dije una mentirita, Aaron. 2, en realidad, tanto a ti como a Frank. Nunca debería haber llegado a esto, pero, sacudió la cabeza. Sinceramente, no puedo creer que él manchara así su memoria. Tu maldita mentirosa, yo no soy quien la hizo romper sus votos. Becca agitó una mano y rodó los ojos. Yo tampoco, Frank, ella quería hacerlo. Te dejé hablar. Ahora cállate, es mi turno. Se volvió hacia Aaron, manteniendo sus ojos en los suyos mientras hablaba en tono bajo y tranquilizador. Como un encantador de serpientes. Cuando te dije que Paula quería experimentar con otro hombre, yo tergiversé cuanto sabía realmente Frank. Ella mencionó la idea de pasada, pero él pensaba que todo era teórico. ¿Alguna vez te has preguntado cómo habría sido si no fuéramos vírgenes cuando empezamos a salir? Ese tipo de cosas. ¿Qué? Por favor, cariño, por favor, entiende. Estaba tratando de hacer algo bueno por mi amiga, y sabía, me lanzó una mirada sucia. Sabía que Frank era demasiado inflexible para realmente dejarla ser feliz como ella merecía. Y sabía que tú eras demasiado leal a él bueno, para tomar la decisión correcta. Él comenzó a interrumpir, pero ella lo calló y continuó. Eres un hombre tan bueno. Y no me malinterpretes, Frank también lo es. Paula lo amaba, y con razón. Lo sé. Pero también eres un hombre del mundo, y él no lo es. Nunca te he engañado, y sé que tú nunca me has engañado a mí. Sin embargo, ambos hemos acordado en el pasado que, aunque la fidelidad es importante, no es más ni menos importante que cualquiera de los otros votos. Paula y Frank, bueno, no estaban de acuerdo con eso. No hasta el final, de todos modos, cuando ella vio cuánto su mojigatería la había hecho perderse en su juventud. Y ella quería remediar eso. Así que te dije que Frank ya había aceptado tentativamente, si ella podía encontrar a alguien en quien él confiara. ¿Y a quién confiaría más que en ti? La mandíbula de Aaron quedó abierta, luego se cerró repentinamente. Tragó varias veces y luego dijo roncamente hacia mí, Frank, tienes que creerme, no lo sabía. Becca me dijo que habías dado el visto bueno. Ella me hizo creer que tú habías dado el consentimiento. No lo sabía, hombre. Yo sé que no lo sabías, también sé que ella no te está diciendo todo. No te dijo. Jenny encontró su voz, espera, papá, si no estabas de acuerdo, ¿por qué lo permitiste? Suspiré.
Me había hecho esa pregunta suficientes veces en el transcurso de los últimos 10 meses, pero la respuesta nunca cambiaba. Porque amaba a tu mamá, pequeña. Pero para ese entonces, ella ya no era realmente tu mamá. ¿Qué significa eso? Ella se había vuelto, cambiante. Fácil de enojar, voluble, irresponsable, todas las cosas que nunca había sido antes del tumor. El dolor aún no había golpeado con fuerza, pero su comportamiento cambió mucho. Sinceramente, creo que sí la persona equivocada, una en la que realmente confiaba y estaba dispuesta a abusar de esa confianza, trabajara en ella lo suficiente. Tu mamá podría haber decidido que quería tener un amorío como parte de su lista de deseos. Ella era simplemente tan diferente para entonces. Y cuando los tres vinieron a mí y pidieron mi permiso para una escapada única, sabía exactamente lo que pasaría si decía no. Ella se habría puesto molesta y enojada. Tal vez solo hubiera pataleado y hecho berrinches, pero creo que igual lo habría hecho. Luego tendría que decidir si iba a divorciarme de mi esposa, que, para ese entonces, ya sabía que solo le quedaban unos pocos meses de vida, y hacer pasar a lo poco que quedaba de la mujer que amaba a través de eso. Ponerla a través de eso, ponerte a ti y a Will a través de eso, incluso ponerme a mí mismo a través de eso. Encima de eso, Becca había ofrecido amablemente, como tú lo pusiste, mantener las cosas equilibradas. Así que ni siquiera tenía esa salida, iba a ser justo a los ojos de Paula. Bueno, a los ojos de Paula, después de que hubieran sido cegados por las ambiciones de Becca. ¿Sus ambiciones? La mirada de Aaron se desplazó entre las dos personas en las que confiaba implícitamente durante décadas, dándose cuenta de cuán tontamente mal ubicada estaba esa confianza en al menos uno de nosotros. ¿De qué está hablando, Becca? Ella bajó la cabeza mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus mejillas. Podría haber sido un impresionante espectáculo de contrición, si uno estuviera inclinado a creerlo. Yo no lo estaba. Dije que conté 2 mentiras, Aaron. Una fue para beneficio de Paula y para ti, la otra fue para Frank. Cuando saliste con Becca, fui a su casa, como habíamos acordado todos, para cuidar de él. Apenas pude hacer que abriera la puerta. Él no quería estar conmigo, entendí eso. La serpiente sonrió, sus colmillos a la vista. Él siempre ha sido leal a Paula, ella amaba eso de él, yo también. Suspiró melodramáticamente antes de volver a Aaron. Así que nos sentamos juntos, y me disculpé por mi papel en todo esto. Le dije que sí, te había mentido a ti, y que no debería culparte por todo esto. Que si alguien tenía que ser culpado, deberías culparme a mí, pero que solo estaba tratando de ayudar a mi amiga. Becca se mordió el labio inferior por un momento. Pensé que era un buen toque, realmente vendió su angustia. Y luego le di otra mentira para que se sintiera mejor. Le dije que tenía un motivo oculto, que siempre lo había encontrado atractivo. Le dije que me había dolido un poco como él me rechazó a favor de Paula todos esos años atrás. Y yo quería ver qué me había perdido. Paula siempre dijo que era magnífico en la cama, me miró y me dedicó una brillante sonrisa. Esa parte no es mentira, realmente siempre decía que eras maravilloso, y por eso me ofrecí para consolarlo. Aaron me miró a mí y luego a ella, ¿pero eso fue una mentira? Ella asintió. La parte sobre quererlo, sí. Nunca tuve ojos para nadie más que para ti, Aaron, no desde que nos conocimos. Resoplé en voz alta, y Becca me dio una débil sonrisa por mi esfuerzo. Lo siento, Frank, no estoy tratando de lastimarte, pero es mejor que seas sincera ahora, antes de que se haga más daño a nuestra amistad o a tu familia. Nunca quise a nadie más que a Aaron, y... Mi ex mejor amigo intervino, espera, dijiste 2 mentiras. Pero me dijiste que los dos habían dormido juntos esa noche. Que él no era bueno, y lo siento, Frank. Oh, está bien. Como tu devota esposa dijo, mejor sacarlo todo de una vez, ¿verdad? ¿Minimizar el daño? Sí. Aaron había pasado suficiente tiempo en la corte, como para reconocer una línea de interrogación que se dirigía hacia un desastre. Y yo había pasado suficiente tiempo con él como para conocer la mayoría de sus puntos ciegos. El más grande, por supuesto, era Becca. En aras de la honestidad, entonces, déjame decir que todo lo que Becca ha dicho hasta ahora es verdad. O al menos, es lo que me contó cuando nos sentamos juntos alrededor de la mesa de mi cocina. Ella te mintió sobre mi entusiasmo, aparentemente me mintió sobre su atracción, y ambos acordamos que, aunque no íbamos a tener sexo, porque no tocaría su culo de zorra que rompe hogares ni con un palo de 1 metro, fingiríamos que sí lo hicimos para no molestarte a ti o, más importante aún, a Paula. Así que esos son 3 mentiras para ella, no 2, pero es fácil perder la cuenta cuando tienes tantas, ¿verdad, Becca? No importa. Pregunta retórica. Me levanté para estirar las piernas y noté una foto de mi difunta esposa entre las cajas que Jenny aún no había desempacado. Incapaz de reprimir una pequeña y triste sonrisa, la recogí y la miré por un momento, antes de ponerla en el montón de metal y tablero de partículas que vagamente se asemejaba a una mesa final, junto al futón.
Frente a nuestros amigos, por supuesto. Aaron, ¿recuerdas? No sé, tal vez hace 5 o 6 años. Cuando Becca mencionó la idea de intercambiar parejas contigo. Eso llamó su atención. De inmediato se puso rígida como un palo. Oh, veo que tu encantadora esposa sí. Él la miró de reojo y luego me miró a mí. Sí, recuerdo haberlo mencionado. ¿Qué pasa con eso? Tu respuesta, si recuerdo correctamente, fue: será un día muy frío en el infierno antes de que esté de acuerdo con eso. Paula y Becca también hablaron al respecto, y Paula me dijo que Becca estaba muy decepcionada al respecto. Ella explotó: sí, pero al final estuve de acuerdo con él. Está bien tener solo fantasías, y eso. Frank, ¿realmente quieres tener esta conversación frente a tu hija? Oh, ni siquiera intentes eso. La arrastraste a esto tú, no yo. Habría dejado las cosas como estaban si tú lo hubieras hecho. Quiero que recuerdes que todo lo que suceda ahora es tu culpa, y no vas a salir fácilmente de esto. Respiré profundamente y dejé escapar el aire lentamente. De todos modos, ¿sabías que ella y Paula volvieron a hablar al respecto poco antes de que los tres me emboscaran? Sus palabras fueron, creo, algo así como: sabes, si esto funciona con los 4, voy a intentar que Aaron vuelva a intercambiar parejas. Quiero decir, ya lo habremos hecho, ¿verdad? Eso es mentira. Ella miró a su esposo y se dio cuenta, consternada, de que él también la estaba mirando. Es así, Aaron, quizás insinuó algo después de que las cosas fueran bien con Paula. Porque ahora ambos sabemos que ella te mintió sobre lo bien que salieron las cosas. Pasó de mirarla a mirarla con furia. ¿Ves? Creo que solo dijo 2 mentiras, después de todo. La primera fue la que te dijo antes, que había recibido el visto bueno de mí antes de acercarse a ti. La segunda no fue cuando me dijo que me encontraba atractivo. Fue cuando te dijo que ella y yo nivelamos las cosas. Porque ella sí me encontraba atractivo. Quería dormir conmigo, Paula me lo dijo. Becca resopló, pero sus ojos no estaban de acuerdo con su tono. Vi miedo allí, no indignación. Dios, Frank, por supuesto que le dije eso a Paula. Quería que ella solo se sintiera bien con todo esto. Si supiera que ibas a ser tan frágil, yo. Eso me hizo reír en voz alta. Oh, Rebecca, el problema de involucrar a alguien con poco control de los impulsos en tus planes es que no pueden guardar secretos. Ella palideció al darse cuenta de cuánto había confiado imprudentemente en el extraño, que se parecía y sonaba a su mejor amiga. Una vez que acepté todo esto, le pregunté por qué quería hacerlo. No de una manera que la molestara, solo como si fuera curiosidad general. Y fue entonces cuando lo contó todo. Becca le dijo a Paula que su vida amorosa se había vuelto aburrida. Que extrañaba la variedad, y estaba realmente ansiosa por estar conmigo, por lo que sonaba. Estaba incluso más involucrada en esto que Paula en su lista de deseos. Más al punto, me dijo que Becca había estado quejándose de su aburrimiento incluso antes del diagnóstico de Paula. Durante un par de años antes, de hecho. Eso no es cierto, amo a Aaron. Encogí los hombros. Ambas cosas pueden ser ciertas. Puedes amarlo y estar aburrida con tu vida sexual. Paula y yo. Miré a Jenny. Bueno, hicimos lo que tuvimos que hacer para mantener las cosas frescas. Ella y yo nos retorcimos al unísono. Ninguna hija quiere escuchar a su papá hablar sobre su vida sexual con su mamá. Y yo definitivamente no quería hablar de eso. Oh, por favor, ustedes dos eran tan mojigatos que... Deja de decir eso, mi hija, con los ojos brillantes de ira, se unió a la refriega. Mamá no era mojigata. Becca intentó un tono conciliador, como se hablaría a un niño pequeño. Oh, cariño, está bien, amo a tu mamá. No es nada malo, es simplemente como era ella. Pero no lo era. Dios, Jenny miró hacia mí. Lo siento, papá, tengo que decir esto. Mamá no era mojigata, era muy positiva en cuanto al sexo. Pero también estaba contenta de haber estado solo con papá. Me lo dijo así, ¿sabes?, cuando tuvimos la charla. Por supuesto que lo hizo, Jenny, ella quería que siguiera sus pasos. Me alegra que... No, ella no quería. Cállate y escucha, o al menos deja de menospreciarla, Becca. No tía Becca, solo Becca. Hablamos mucho al respecto a lo largo de los años, sobre las decisiones que podría tomar. Sobre las que tomé. Y ella me dijo que estaba feliz con lo que había elegido para ella misma, por haber estado solo con papá. Pero ella tampoco, Otra mirada hacia mí. Suspiré. Ningún papá quiere escuchar a su hija hablar sobre su vida sexual, tampoco. Cuando le dije que no había tomado las mismas decisiones, me animó. Me dijo que necesitaba seguir mi propio camino, como ella y tú lo hicieron. Nunca habló mal de ti, pero siempre te burlabas cuando intentabas ser la tía genial Becca. Y no quería tomar sus decisiones, pero tampoco las tuyas. Incluso hace un par de años, me dijo lo orgullosa que estaba de las decisiones que había tomado. En lugar de seguir ciegamente a ninguno de ustedes. Que soy sexualmente activa,
pero solo con novios reales, en su mayoría. No, realmente no quería escuchar esto, sentía que mi rostro ardía. Y me contó sobre cómo ella y papá mantenían las cosas, emocionantes entre ellos. Ninguna mojigata va a hacer las cosas que ella y papá hicieron. O comprar el tipo de cosas. Está bien, cariño, creo que es suficiente. Mi cara ardía absolutamente. Creo que Jenny lo habría encontrado gracioso si las circunstancias fueran diferentes. Me giré para mirar a la mejor amiga y peor traidora de mi amada esposa, ambas la misma persona. ¿Entiendes el punto? Ella no era una mojigata. Simplemente, no abría las piernas para casi cualquier tipo con un pulso, como tú. Pero eso no fue suficiente. Y tenías que demostrarte a ti misma que todo el tiempo ella había sido la pequeña ratoncita de iglesia poco sofisticada. Y si eso significaba que podías reactivar tu vida sexual, también, bueno, mucho mejor, ¿verdad? Becca se puso de pie de un salto. No voy a sentarme aquí y escuchar cómo cuentas mentiras sobre mí. La amaba, y solo quería hacer algo bueno por ella antes de que se fuera. Lo siento si lastimé tu ego en el proceso, pero si la hubieras amado como yo, habrías. Detente, solo detente, Becca, Aaron habló, su voz extrañamente calmada. Deja de mentir. Si el ego de alguien está herido aquí, es el tuyo. He visto cómo mirabas a Frank en el pasado, pero lo dejé pasar porque pensé que eras leal conmigo. Era solo mirar, ambos lo hacíamos. Así que no compro la tontería de nunca quise estar con él, ya no. Se puso de pie y se dirigió hacia la puerta, luego miró por encima del hombro hacia ella, ¿vienes o no? Luego me miró a mí. Abrió la boca para hablar, con una expresión dolorida en su rostro. Sacudió la cabeza y se dirigió a Jenny en su lugar. Lo siento por haberte involucrado en esto, chiquita. Debería haber otra sacudida de cabeza, luego abrió la puerta y salió. Becca lo siguió mientras me lanzaba miradas asesinas. Jenny cerró y aseguró la puerta. Papá, lo siento mucho sacudió la cabeza, por todo. No debería haberme involucrado. Solo estaba preocupada por ti, y el tío también, y no dejé de molestarlo hasta que me contó lo siento. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. Mi hija extendió los brazos hacia mí como solía hacer cuando era una niña. Si había hecho algo mal y necesitaba consuelo. Por supuesto, la abracé fuerte como un oso y le dije que la amaba y que la perdonaba. ¿Qué más podía hacer un padre? Después de eso, nos sentamos y hablamos por un rato, sobre lo que había aprendido, sobre cómo estaba yo, sobre su nuevo trabajo u otros temas más neutrales. Evitamos cuidadosamente cualquier tema relacionado con su vida sexual o la de su mamá. Excepto por una pregunta que hizo poco antes de que me fuera. Sí, si no hubiera sido cáncer cerebral, si hubiera sido otra cosa, algo que no cambiara su comportamiento, ¿habrías aceptado, si ella lo hubiera pedido? Guardé silencio por unos momentos. Era una pregunta que me había hecho varias veces desde que ella había ido a la casa de Aaron esa noche. No creo que ella lo hubiera pedido. Pero, ¿y si lo hubiera hecho? No había compartido esto con nadie. No había nadie con quien quisiera compartirlo, ciertamente no Becca ni Aaron. Poco antes de que tu mamá muriera, tuvo uno de sus momentos de lucidez. Y durante uno de esos momentos, cuando estábamos solo ella y yo, me miró y dijo, lo siento mucho, Frank. No debería haberlo hecho. No estaba pensando bien, solo, y luego comenzó a llorar, pidiéndome que la perdonara. Y lo hice. Le dije lo que te dije a ti, que no era ella, era el tumor. Y no solo estaba tratando de hacerla sentir mejor, realmente lo creía. Así que la respuesta a tu pregunta es que no lo habría hecho. Porque ella no me habría pedido hacerlo. Eso pareció satisfacer a Jenny, extendió su mano y apretó la mía, ambos recordando a la mujer que significaba tanto para nosotros como realmente era. Terminé mi bebida y me puse de pie. Necesito irme a casa y dormir un poco, ¿vendrás a visitarme pronto? Claro, papá. Esperó hasta que casi llegaba a la puerta, luego dijo suavemente, con una voz que todo padre conoce, la de la niña que todavía necesita ser tranquilizada un poco más. Papá. Sí, princesa. Te quiero. Y yo te quiero a ti, siempre, ¿de acuerdo? Jenny asintió, una mezcla de arrepentimiento y alivio luchando en su rostro. Ella me había herido, incluso si no lo había hecho a propósito, pero yo aún la amaba. Siempre sería mi princesa, y ella sabía que aún amaba a su mamá también. 3 años después. Marilyn gritó, cariño, hay alguien para ti en la puerta. Me dirigí hacia la entrada de nuestro condominio, disfrutando de la vista que me proporcionaba el trasero de mi encantadora novia mientras lo hacía. ¿Quién? ¿Oh? De pie en nuestra puerta estaba mi amigo más antiguo en el mundo. Ex amigo, eso es. No diré que no lo había visto en los 3 años anteriores, todavía compartíamos un grupo de amigos. Después de todo, pero no creo que hubiéramos intercambiado más de una docena de palabras fuera de saludos rutinarios en ese tiempo. Ahora se veía más viejo. Ambos lo hacíamos, por supuesto, ambos acercándonos a los 50,
Pero él parecía que otros 5 años se habían colado en algún lugar. Hola, Frank. Aaron. Besé a Marilyn en la mejilla. Ella me sonrió, le dio una mirada fría a nuestro visitante y se fue sin decir una palabra más. Le había contado la historia bastante temprano en nuestra relación, para evitar conversaciones incómodas más adelante si nos encontrábamos con Aaron o Becca. ¿Qué quieres? ¿Puedo entrar? Me gustaría hablar. No. Vamos, hombre, hemos sido amigos. Fuimos amigos. Durante más de 30 años, ¿eso no me merece al menos un poco de tiempo? Sé que te lastimé, amigo, pero no era mi intención. Becca nos jugó a ambos. Lo consideré por un momento. Quería algo de tiempo, bien. No aquí, en O'Malley's en media hora. ¿En serio? Bueno. Sí, suena genial, nos vemos allí. Le dije a Marilyn que volvería en unas horas, agarré mi chaqueta del armario, luego me metí en mi coche y me dirigí allí. O'Malley's había sido uno de nuestros lugares favoritos en nuestros días de juventud. Parecía un buen lugar para tener nuestra conversación final. Cuando llegué, ya había conseguido una cabina para nosotros y tenía mi cerveza favorita esperándome. Sentí un pequeño pellizco entonces, en los casi 4 años desde el funeral. Nunca había encontrado a alguien con quien conectara de la misma manera que lo había hecho con él. 3 décadas de historia son difíciles de compensar. Él fue quien pidió hablar, así que lo dejé hablar. Entonces, ¿te volviste a casar, eh? Hace 3 meses. ¿Y te mudaste también? Sí, los niños ya están establecidos. Jenny está comprometida, y la esposa de Will está esperando su primer hijo, un niño. Aaron frunció el ceño. También había hablado con Will, y tanto él como Jenny habían cortado a sus padrinos de sus vidas. No hay muchas posibilidades de que vuelvan al nido, y la casa antigua, bueno, preferiría hacer nuevos recuerdos en un lugar nuevo. Tiene sentido. Él tamborileó los dedos en la mesa, claramente tratando de reunir el valor para abordar el verdadero tema de la conversación. Frank, lo siento mucho. Por todo. Becca y lo que hizo, yo y Paula, hablar con Jenny, todo eso. No puedo disculparme lo suficiente. No, no puedes. Lo sé, amigo. Pero, como dije, Becca nos jugó a ambos. Y han pasado años ahora, extraño pasar tiempo contigo. No pude evitar darle una pulla. Especialmente desde el divorcio, ¿verdad? Hizo una mueca. Sí, quiero decir, no, te extrañaba antes de eso, pero el divorcio realmente lo puso en perspectiva. Después de todo lo que aprendí esa noche, las cosas nunca fueron iguales. Saber lo que había hecho, siempre estaba vigilando mi espalda a su alrededor, y así no se puede vivir. Estoy de acuerdo, por eso no estoy interesado en reanudar nuestra amistad. ¿Por qué? Logré no gritarle en la cara, porque te acostaste con mi esposa. En cambio, dije, porque prefiero rodearme de personas en las que pueda confiar. Pero puedes confiar en mí. Pensé que podía, realmente lo pensé. Pero luego, bueno, no tengo que decirlo, sabes lo que hiciste. Me dijeron que estabas bien con eso, pensé que lo estabas. Y ahí estaba, la mentira que me dijo que había hecho lo correcto al apartarlo de mi vida. No, no lo hiciste. Sí lo hice. No, querías creerlo, eso no es lo mismo. Di un sorbo a mi cerveza. Siempre me decías, un abogado nunca hace una pregunta a menos que ya sepa la respuesta. Excepto que hiciste lo contrario. Tú conocías la respuesta, así que no hiciste la pregunta. ¿Qué? Inclinándome hacia adelante, gruñí, conocías el tipo de hombre que soy, mis opiniones sobre la fidelidad. Lo especial que era para mí que Paula me eligiera sacudí la cabeza. Sabías que nunca hubiera aceptado siquiera provisionalmente. Mi respuesta habría sido un no rotundo si me lo hubieran preguntado. Tú, lo, sabías. Al menos, Aaron me hizo el pequeño favor de no mentir esta vez. Sabía lo que había hecho y lo que no había hecho. Solo para retorcer el cuchillo, sin embargo, seguí adelante. Todo lo que tenías que hacer era decirles, necesito pensarlo, y llamarme si tenías alguna duda. Pero no tenías ninguna duda, ¿verdad? Me conocías, me habías conocido durante 30 años, y sabías lo que diría, así que no lo hiciste. Elegiste no hacerlo, porque sabías lo que diría. En cambio, Paula me dijo que casi empezaste a salivar. Viste la oportunidad de tener algo nuevo por primera vez en 20 años. Y podías decirte a ti mismo que era una misión de misericordia. Así que hiciste exactamente lo que hizo Becca, y decidiste ir por ello. Amigo. Te dije que nunca más me llamarás así, no soy tu amigo. Un amigo habría, al menos, consultado con su amigo antes de aceptar algo así. Un amigo se habría preocupado más por su amigo que estaba viendo morir al amor de su vida. Y más por apoyarlo en ese dolor en lugar de empeorarlo, que por mojar su pene. Así que no, no eres mi amigo. Tal vez lo fuiste en algún momento, pero ya no. Así como yo no soy el tuyo. Frank. Un amigo no habría ocultado la información sobre lo mujerzuela que era Becca. Sobre cuánto quería follarse a su amigo,
Como estaba dispuesta a manipular a su mejor amiga moribunda para un intercambio sin el conocimiento de su esposo. Un amigo habría dejado que su mejor amigo supiera sobre cómo lo planeó como un trampolín hacia el intercambio total. El cambio de tema pareció sorprenderlo. El tono aún más, sin embargo. Esto dejó de ser una acusación y se convirtió en algo más, una confesión. O, quizás, en un monólogo de villano, dependiendo de tu perspectiva. Un amigo, uno real, uno que no había sido apuñalado por la espalda por alguien a quien amaba como a un hermano desde la infancia. Te habría advertido que tu esposa mujerzuela había bromeado con Paula que si el intercambio no ocurría después de tu misión de misericordia, tal vez ella simplemente te engañaría de todos modos. Saqué un sobre y lo arrojé sobre la mesa. Y un amigo, un verdadero amigo de verdad, te habría hablado del investigador privado, al que había pagado para mantener vigilada a la manipuladora. Te habría mostrado todas las fotos interesantes que el investigador había tomado, mientras estabas ocupado lamentando la pérdida de tu amistad. La amistad que tú mismo mataste porque pensaste que podrías salirte con la tuya. Aaron me miró horrorizado, luego al sobre, y luego de nuevo a mí. Sí, así es, empezó a engañarte unos meses después del funeral, y lo mantuve en secreto. Había planeado enviártelas de forma anónima, una vez que el asunto hubiera durado lo suficiente como para saber que nunca podrías perdonarla. Pero entonces tuviste que arrastrar a mi hija, tu ahijada, maldito bastardo, a este pequeño y sórdido drama. Sin embargo, tal vez debería agradecértelo por eso, lo saqué todo a la luz entonces. Me reí entre dientes, y él me miró de nuevo. Bueno, casi todo. Mantuve las fotos, por supuesto. Pensé que sería más satisfactorio ver cómo ustedes dos destrozaban su propio matrimonio, en lugar de ayudar a su fin con pruebas absolutas. Y Dios, lo fue. ¿Cuánto tiempo arrastraron su relación? ¿Cuánto habrían ahorrado en el divorcio si tuvieran pruebas en lugar de sospechas? Mucho, apuesto. Supongo que nunca lo sabremos. Casi había olvidado cuánto había deseado esta confrontación. Cómo me sustentó, cuando conocí toda la verdad. Cómo me ayudó a interpretar mi papel en el funeral, para manejar la cortesía hacia Becca y la brusquedad hacia Aaron, para que esperara caer en una espiral descendente y ella pensara que se había salido con la suya. Había sido aún más fácil olvidarlo después de la confrontación en el apartamento de Jenny, viendo las semillas de desconfianza plantadas entonces y sabiendo que casi con certeza darían frutos. Eso había sido increíblemente catártico, y decidí que era suficiente para mí. Suficiente para guardar el sobre en una caja de zapatos en mi armario. Suficiente para seguir adelante con mi vida. Suficiente para superar mi dolor, y eventualmente, para dejar que mi hija me presentara a Marilyn, su compañera de trabajo. Suficiente para ser feliz nuevamente en mi nueva vida. Pero luego Aaron tuvo que intentar una vez más meterse en mi vida. Me levanté mientras él me miraba, boquiabierto. No quiero ser tu amigo de nuevo. Y ahora, estoy bastante seguro de que tú tampoco quieres ser el mío. Es cierto que extraño a mi amigo, al tipo en quien pensaba que siempre podía confiar. Sin embargo, lo perdí, incluso antes de perder a mi esposa. He seguido adelante, Aaron, deberías hacerlo también. Marilyn nunca reemplazará a Paula, y no quiero que lo haga. Solo necesito que sea alguien a quien ame y que me ame. Eventualmente, estoy seguro de que encontraré un nuevo mejor amigo también. Tal vez uno que realmente sea el amigo que deberías haber sido tú. Con eso, dejé caer algunos billetes para cubrir mi cuenta. Luego dejé a mi atónito ex amigo para que reflexionara sobre sus pecados. Mientras conducía a casa, consideré sus pecados y los míos. También los de Becca. Su pecado principal fue simplemente oportunista. Casi comprensible, debido a la influencia de su exesposa. Pero fueron cometidos contra mí, su mejor amigo, y no podía perdonar eso. Sin embargo, también tenía razón en que Becca nos había tendido una trampa a todos. Ella fue la que realmente puso todo esto en movimiento. Un observador externo podría sentir que había escapado fácilmente con solo ser divorciada, después de toda la destrucción que había causado. Yo sabía diferente. Sabía cuánto había perdido cuando inevitablemente cedió a la tentación. Becca amaba a Aaron, independientemente de su aburrimiento con su vida amorosa, o al menos ella creía que lo hacía. Incluso si no lo hubiera amado, amaba la vida de ocio que le proporcionaba estar casada con él. Incluso con la pensión alimenticia. Terminó teniendo que volver a trabajar con un título que no había usado en 20 años, justo cuando su belleza comenzaba a desvanecerse. El estrés del divorcio no ayudó en ese sentido, la última vez que la vi, había envejecido tanto como Aaron. Si no más. Había escuchado a través del rumor cómo había luchado tanto por su matrimonio, pero tuvo que intentar convencer a Aaron de que yo había mentido mientras trataba de ocultar su propio romance. Muy reciente. Simplemente no pudo lograrlo. El pase libre con Paula le había facilitado manipularlo una vez, pero solo porque confiaba en ella. Esos días habían quedado atrás. El romance de Becca, y sus desesperados intentos por ocultarlo,
que lo hicieron aún más sospechoso. Habían puesto la última clavija en el ataúd de su matrimonio, incluso si solo había obtenido pruebas de ello unos minutos antes. Estoy seguro de que Aaron tendría aún más preguntas cuando revisara el grueso fajo de fotografías y documentación en ese sobre. ¿Quién era el joven semental en esas imágenes? ¿Por qué seduciría a una mujer casada casi pasada de moda? ¿De dónde sacaría un desertor universitario sin perspectivas y sin trabajo estable el dinero para agasajarla? Las fotos mostraban que habían mantenido una aventura durante meses, y las notas del investigador privado mencionaban, repetidamente, lo extraño que era que el hombre que engañaba a Aaron siempre parecía facilitar al máximo obtener fotografías. Persianas dejadas entreabiertas, besos prolongados en los umbrales, manoseos descarados en público. ¿Por qué? Y luego, el semental desapareció casi tan rápido como apareció, mudándose a otro estado, justo en el momento exacto en que Aaron comenzó a buscar evidencia del engaño de Becca. En un momento en que Aaron más necesitaba pruebas, todo lo que podía reunir era sospecha. ¿Recibió de alguna manera el joven alguna advertencia, Becca? Todas buenas preguntas, y a las que nunca recibiría respuestas. Una cosa que aprendí durante todo este calvario, algunos secretos los llevaré a la tumba. En esta historia tenemos de todo, una esposa infiel, aunque cambiada por su enfermedad, un amigo que traiciona y la típica amiga que alienta a ser infiel. Pero en su justa medida todos reciben lo que se merece. Frank una nueva mujer, su mejor amigo los cuernos y perder a su amiga. Y Becca la realización de que perdió todo por nada. Concuerdo con el protagonista, algunos podrían pensar que Becca podría haber merecido más. Pero a veces la realización de lo que se perdió es mucho más importante. Si te ha gustado la historia, de un me gusta y un comentario. Así como una suscripción al canal si todavía no estás suscrito.